Mi hija me pidió que me fuera de su casa en la noche de Navidad, como si me estuviera recordando que no olvidara el abrigo. «Vete a tu casa», dijo Renata, con la voz firme, casi indiferente. «Ni siquiera queríamos que vinieras». El cuarto se quedó en silencio de esa manera tan cortante, tan rara. ¿Qué pasa cuando alguien dice en voz alta lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía pese a soltar? Mi nieto de 10 años, Emiliano, se quedó completamente quieto. El tenedor se le quedó suspendido encima del plato. No miró a su mamá, me miró a mí. Yo me quedé parada un momento, con las manos apoyadas en el borde de la mesa. Soy Adriana Morales. Tengo 69 años. He vivido lo suficiente como para reconocer el sonido de una puerta que se cierra, aunque nadie la toque. Renata no alzó la voz. Esa fue la parte que más me dolió. No estaba enojada. Ya había terminado conmigo. «Mamá», agregó después, más suave, como si me estuviera haciendo un favor. Esto se suponía que iba a ser algo sencillo. Su esposo, Raúl, no dijo nada. Se quedó mirando su plato, con la mandíbula apretada. Había estado callado toda la noche. Demasiado callado. Emiliano se movió inquieto en su silla, con los ojos bien abiertos, tratando de entender qué regla había roto sin que se lo dijeran. Yo no pregunté por qué. No le recordé que era Navidad. No le señalé que Emiliano todavía estaba masticando. Tomé mi abrigo y lo abrí para mi nieto. «Ven», le dije con suavidad. Emiliano se bajó de la silla. «Abue, aquí estoy», le contesté, detrás de nosotros. Renata soltó el aire, fuerte e impaciente. «No tienes que hacer esto un drama». Me volví hacia ella entonces, sin prisa, sin coraje. La miré como se mira a alguien a quien ya no hace falta convencer. «Feliz Navidad», le dije. «La casa vuelve a ser tuya». Se rió, una sola vez. Un sonido corto. «¿Y eso qué significa?». No le contesté. Tomé la mano de Emiliano y salimos. El frío nos pegó. Apenas se cerró la puerta. Emiliano se subió al coche sin decir palabra. Yo le abroché el cinturón, con las manos firmes. Siempre he sido buena para mantenerme firme cuando importa. Nos fuimos sin música, sin hablar. Emiliano miraba por la ventana, su reflejo pálido en el vidrio. 10 minutos después, mi celular empezó a sonar. No contesté. Volvió a sonar. Y otra vez, para cuando llegamos al final de la calle. La pantalla se encendía más rápido de lo que yo podía silenciarla. Renata, Raúl, un número que no conocía. Emiliano por fin habló. «¿Todavía podemos ver nuestra película?» «Sí», le dije de inmediato. «Con palomitas y todo». Asintió, como si eso fuera lo único que necesitaba oír. Cuando doblé hacia la avenida principal, el celular vibró otra vez, más largo esta vez. Un buzón de voz, luego otro. Ya habían entendido, y yo sabía que... Pase lo que pase después. No había vuelta atrás a cómo eran las cosas antes. No me convertí en un problema para mi hija de la noche a la mañana. Primero fui útil. Ese siempre fue mi lugar en la vida de Renata callada. Confiable, fácil de pasar por alto. Aprendí desde temprano que si me mantenía tranquila, prestaba atención y resolvía lo que los demás no querían tocar. Todo fluía mejor, menos pleitos, menos enredos, menos motivos para que alguien me mirara demasiado de cerca. Cuando Renata era más chica, eso significaba llevarla y traerla, hacer trámites, ir a juntas en la escuela y pasar noches largas en la mesa de la cocina ayudándola a rehacer tareas que juraba que ya tenía listas. Después de que murió su papá, significó otra cosa completamente distinta. Llegaban cuentas que ella nunca sabría, llamadas que no contestaba. Yo me hacía cargo porque eso es lo que hacen las mamás cuando sus hijos están abrumados y fingen que no. «Mamá»,
«No más encárgate tú», decía Renata. No era una súplica, era una expectativa. Siempre lo hice. Cuando se casó con Raúl, el patrón la siguió a la edad adulta. Me hablaban cuando algo se descomponía, cuando algo se atrasaba, cuando algo traía consecuencias que ninguno de los dos quería enfrentar todavía. «Te lo pago después», me dijo Renata más veces de las que puedo contar. Nunca llevé la cuenta. Me decía a mí misma que no importaba, que era familia. Con el tiempo, mi papel cambió en su cabeza. Dejé de ser ayuda y empecé a ser estorbo. Las mismas cosas que antes facilitaban la vida, de repente se describían como control. «No tienes que manejarlo todo», me dijo una vez, molesta. «Ya soy independiente». «Independiente», mientras me reenviaba las cuentas al correo. «Independiente», mientras me pedía que hablara con la compañía de seguros porque a ella no le daba la paciencia. «Independiente», mientras vivía cómoda dentro de soluciones que nunca preguntó cómo conseguí. Aprendí a retroceder en público. Sonreía y asentía. No la corregía cuando les contabas a los demás que ella misma había resuelto todo. Le dejaba tener esa versión de sí misma. Lo que le molestaba no era mi presencia, era el recordatorio de que siempre había habido alguien que recogía lo que ella dejaba caer. Raúl lo veía distinto. Nunca discutió conmigo directamente. Observaba, aprendía, hablaban a través de Renata cuando le convenía. A veces escuchaba mis propias palabras regresadas, torcidas lo justo para que sonaran mal en mi boca. «Siempre quieres arreglarlo todo», me soltó Renata en un pleito meses antes. «Haces que parezca que no podemos con nuestra propia vida». Recuerdo que pensé entonces lo raro que era que me acusaran de causar los problemas que yo había pasado años evitando. Después de que nació Emiliano, me hice todavía más callada. No quería competir con su maternidad. Llegaba cuando me invitaban. Me iba cuando sentía que ya había estado demasiado. Traía el mandado. Cubría huecos pequeños sin anunciarlos. Cuando Renata olvidaba un pago, yo lo cubría antes de que se convirtiera en crisis. Cuando perdía una fecha límite, hacía una llamada. Cuando el estrés le subía tesa a la voz, yo lo absorbía y se lo devolvía tranquilo. Ella lo llamaba dependencia. Yo lo llamaba cariño. No me di cuenta cuando cambió. Solo que un día ya no me veían como la razón por la que todo se mantenía a flote. Me veían como el peso. En el camino a casa esa noche, con Emiliano callado a mi lado, entendí algo que no me había permitido nombrar antes. El silencio es útil hasta que la gente empieza a creer que significa que no importas, hasta que confunden paciencia con permiso. Había pasado años alisando las cosas para que Renata no se sintiera incómoda. Había pagado cuentas para que no sintiera presión. Me había hecho invisible para que ella se sintiera capaz. Y en algún momento del camino, decidió que la ausencia de mi voz significaba la ausencia de mi valor. Mi celular vibró otra vez en el portavasos. No lo miré. Mantuve la vista en el camino y la mano firme en el volante. Por primera vez en mucho tiempo, no me estaba preparando para arreglar nada. Emiliano siempre ha sido de esos niños que notan las cosas antes de que los grandes estemos listos para explicarlas. A los 10 años, escucha más de lo que habla. Lee las caras. Se acuerda de los tonos. Cuando Renata y yo nos fuimos haciendo más calladas entre nosotras, Emiliano también lo notó. Al principio no preguntó directo. Solo se sentaba más cerca de mí en el sillón. Apoyaba la cabeza en mi brazo y se quedaba ahí más tiempo del necesario. Una tarde, semanas antes de Navidad, me preguntó: ¿por qué no vamos a casa de la abuela como mis amigos? No fingí que no entendía. Dejé la taza en la mesa y le dije: las familias pueden ser diferentes. Asintió, pensativo. Pero
Igual se juntan. Esa parte se me quedó grabada. Me había pasado años diciéndome que lo protegías a Emiliano, manteniendo distancia, que los niños no necesitan ver tensiones, que era mejor darle paz que verdad. Pero los niños no viven en el silencio como los adultos. Ellos lo llenan solos. Cuando llegó diciembre, Renata llamó. «Vamos a hacer la cena de Navidad este año», dijo. «¿Si quieres venir?» Hubo una pausa después, lo suficientemente larga para que la invitación se sintiera condicional. Pregunté. «¿Quieres que Emiliano esté claro?» Dijo rápido. «Es mi hijo. Eso debería haber bastado». No bastó. Después de colgar, Emiliano rondaba cerca de la puerta de la cocina. «¿Era mamá?» «Sí». «¿Vamos a ir?» dudé. Lo justo para que lo notara. Enderezó los hombros. «Yo me porto bien». «Tú siempre te portas bien», le dije. Demasiado rápido. Bajó la mirada sexa a sus manos. «Puedo estarme quieto. No voy a decir nada malo». Ahí lo sentí. La culpa, fuerte e inesperada. Había sido tan cuidadosa de no cargarlo que le había enseñado que él era una carga. Me dije que sería solo una vez, una cena, una noche. Me dije que podía aguantar la incomodidad si eso significaba que Emiliano se sintiera incluido. No necesitaba calor. Solo necesitaba que la noche pasara sin daños. Unos días después, entró a mi cuarto con un papel doblado. Cerró la puerta como si guardara un secreto. «Hice algo». Dijo. «¿Para qué?» «Para mamá». Dudó. Luego agregó. «Para Navidad». Lo desplegó con cuidado. Era una tarjeta, escrita con letras grandes y cuidadosas, con un dibujo de los tres. Yo, él y Renata, tomados de la mano. Las líneas estaban chuecas. La ortografía no era perfecta. Pero el esfuerzo era inconfundible. «¿Crees que le vaya a gustar?», preguntó. «Sí», dije. No dejé que me temblara la voz. Asintió. Aliviado. Y la volvió a doblar. Todavía no se la enseñé. Quiero que sea sorpresa. Lo vi guardarla en su mochila esa noche, como si fuera algo precioso. Casi le dije que mejor la dejara en casa. Casi. Pero no lo hice. La mañana de Navidad se vistió solo sin que le dijera. Se puso el suéter que sabía que a Renata le gustaba. Revisó su mochila 2 veces antes de salir. En el coche dijo: «Abue, si mamá está ocupada, no pasa nada. Se la puedo dar después». Mantuve la vista en el camino. «No tienes que hacerte chiquito», le dije. Sonrió igual. «No me molesta». Esa fue la mentira que dicen los niños cuando creen que tienen que ganarse su lugar. Al llegar al driveway de Renata, sentí el peso de la decisión caer encima. Sabía lo que me ibas a costar a mí. Todavía no sabía lo que le ibas a costar a él. Respiré hondo. Tomé la manija de la puerta y me dije una última vez que lo hacía por Emiliano. Apenas entramos, supe que llegábamos tarde a algo que ya había empezado sin nosotros. «Hola», dijo Renata, alzando la vista del celular. No se levantó. No abrazó a Emiliano. Llegaron. Bajó los ojos a la pantalla antes de que pudiera contestar. Raúl apareció detrás de ella, cargando 2 platos. «La cena ya casi está», dijo, y agregó: «Pueden sentarse allá», señalando con la cabeza el extremo más alejado de la mesa. No junto a Renata, no cerca de él. Había 2 sillas juntas en la esquina, un poco vueltas hacia afuera del resto. Emiliano dudó. Sentí que su mano apretaba la mía. «No hay problema», dije. «Vamos». Renata volvió a mirar. «Estamos tratando de mantener las cosas sencillas esta noche». Asentí. «Claro». Volvió a scrollear. El pulgar se movía rápido, como si estuviera esperando que pasara algo. Nos sentamos. Emiliano se subió a su silla con cuidado, dejando la mochila en el suelo entre sus pies. Noté que la mantenía cerca. Raúl puso los platos sin mirarme a los ojos. «¿Todo bien?», le pregunté bajito.
Sí, dijo. Solo tengo hambre. Renata soltó una risa suave. No que todos volvió a checar el celular. Emiliano se inclinó hacia mí. ¿Está ocupada, mamá? Nomás está terminando algo, dije. Renata lo oyó. Estoy aquí mismo. Lo sé, dijo Emiliano rápido. No quise. No pasa nada, dijo ella, ya mirando otra vez la pantalla. Vamos a comer. La comida se pasó sin ceremonia. Nadie le preguntó a Emiliano por la escuela. Nadie me preguntó cómo había estado. Raúl habló del tráfico. Renata asentía en los momentos correctos, mirando el celular entre frases. Esperé que se acomodara al ritmo de siempre. Nunca llegó. En un momento, Renata dijo: les dije que para las 8 ya estaríamos libres. Raúl se tensó. Lo sé. ¿A quiénes? Pregunté. Movió la mano. No importa. Volvió a checar el celular. Emiliano se movió en su asiento. Mamá, te hice algo. Después... dijo Renata. Distraída. Primero comamos. Asintió, reculando de inmediato dentro de sí mismo. La observé con cuidado entonces. No como su madre. Como alguien que ha estado en suficientes cuartos para reconocer cuando ya se tomó una decisión. Su voz estaba demasiado medida. Su postura demasiado controlada. El silencio de Raúl no era pasivo. Era precavido. A la mitad de la cena, Renata dejó el celular boca abajo en la mesa. Hay algo de lo que deberíamos hablar, dijo. Raúl soltó el aire despacio. Emiliano alzó la vista. ¿Estoy castigado? No, dijo Renata. Esto es cosa de grandes. Bajé el tenedor. Si es cosa de grandes, dilo. Inclinó la cabeza. ¿Ves? Eso es justo a lo que me refiero. Raúl la miró, luego a mí. Renata. Lo cortó. Solo quiero dejarlo claro. Esta noche no es para ponernos al día ni fingir que todo está bien. Esperé. Siguió. Hemos estado hablando. Sobre límites. Los dedos de Emiliano se cerraron en el borde de su plato. ¿Límites con quién? Pregunté. Contigo, dijo. Tranquila, directa. Como si lo hubiera ensayado. Raúl por fin me miró. Su expresión estaba tensa. Tal vez arrepentido, o aliviado de no ser él quien hablaba. Renata agregó. Esta dinámica que tenemos no es sana. ¿Qué dinámica? Pregunté. Suspiró. La forma en que te metes, la forma en que haces que todo gire alrededor de lo que tú haces por nosotros. No alcé la voz. Tú me invitaste a venir. Por Emiliano, dijo. No para esto. Señaló vagamente entre nosotras. Emiliano susurró. Abue, aquí estoy, dije. Renata lo miró, con un destello de molestia. Por eso mismo es difícil. Raúl carraspeó. Tal vez deberíamos. No, dijo Renata. Dijimos que lo haríamos esta noche, nosotros. Raúl no la contradijo. Miré a Emiliano. Sus ojos estaban fijos en su mamá, buscando algo conocido. Algo seguro. Los límites normalmente se discuten, dije. No se anuncian. Se encogió de hombros. No queríamos otra conversación larga. Entonces esperaron hasta Navidad. Dije. Era conveniente. Contestó. Todos estábamos aquí. Me reí bajito. No quise. Se me escapó. Raúl frunció el ceño. Esto no tiene gracia. No, dije. No la tiene. Renata se recargó en la silla. ¿Ves cómo eres? Siempre reaccionas así cuando las cosas no salen como tú quieres. Estoy reaccionando a que me acusen de cosas que nunca te molestaron cuando me necesitabas. Dije, sacudió la cabeza. Lo estás haciendo otra vez. Convertir la ayuda en chantaje. Nunca llevé cuenta. Dije, pero te acuerdas de todo. Respondió, es lo mismo. Raúl nos miró a las dos. Renata solo quiere espacio. Asentí despacio. El espacio es fácil. Solo te haces a un lado. Pues hazlo, dijo. Su tono se agudizó. No enojado. Definitivo. Emiliano se movió. Mamá, nos vamos. Renata no le contestó. Me miró a mí. Eso es justo a lo que me refiero.
Lo pones nervioso. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No dolor, certeza. Ya lo habían decidido antes de que llegáramos. Dije... No lo negó. Raúl se frotó las manos. Pensamos que así sería más limpio. Más limpio. Me recargué un poco y junté las manos en mi regazo. Había pasado años siendo culpada por meterme demasiado. Ahora me culpaban por no apartarme lo suficientemente rápido. Renata volvió a mirar su celular. No queremos alargar esto. Miré a mi hija, a la mujer en que se había convertido, a la forma en que había reescrito años de apoyo callado en algo feo para no sentirse en deuda. Se había convencido de que yo era el problema. Y estaba lista para terminar conmigo. No la interrumpí más. No me defendí. No corregí el historial. Porque ya veía hacia dónde iba esto. Y ya me estaba preparando para levantarme. Emiliano esperó hasta que hubo una pausa en la conversación. No interrumpió. Observó la cara de su mamá. Sus manos. El momento en que su atención se distrajo lo suficiente. «Mamá», dijo bajito. Renata alzó la vista. Kay metió la mano en la mochila y sacó la tarjeta doblada. La sostuvo con las dos manos, con cuidado de no arrugarla. «Te hice esto». Raúl dejó de masticar. Sus ojos pasaron de Renata a la tarjeta. «Ah», dijo Renata. La tomó, distraída, como si recibiera un recibo. La abrió a medias, miró por dentro y la cerró otra vez. «Qué bonito», dijo. La dejó junto a su plato, sin mirar a Emiliano. «No tenías que molestarte». Emiliano asintió. Quise hacerlo. Sonrió un segundo. «Bueno, eso fue todo. Ni gracias, ni comentario, ni pausa». Emiliano se quedó parado un segundo de más. Los hombros se le tensaron y luego se sentó despacio. No volvió a tomar el tenedor. No miró la tarjeta otra vez. Esperé. Pensé que tal vez se daría cuenta, que la volverías a tomar, que diría su nombre. No lo hizo. Raúl carraspeó. Se ve que le echó ganas. Renata miró la tarjeta de nuevo, como si se le hubiera olvidado que existía. Ya dije que estaba bonito. Emiliano asintió otra vez. Más chiquito esta vez. Miró su plato y revolvió la comida con el borde del tenedor. Con cuidado de no hacer ruido, me incliné hacia él. ¿Quieres comer un poquito? No tengo hambre, dijo bajito. Renata soltó el aire. Emiliano, tú pediste esta cena. No pedí, dijo. Nomás pensé basta, dijo ella, más fuerte ahora. No hagas de esto un problema. Cerró la boca. Se apretó los labios y asintió una vez. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. No era coraje, era reconocimiento. Lo había visto antes. La forma en que los niños aprenden a tragarse la decepción sin que nadie se las enseñe. La forma en que deciden que debe ser culpa suya si el cariño no llega como esperaban. Miré a Renata. Le echó tiempo a eso. Me miró. A la defensiva. Ya dije que estaba bonito. ¿Qué más quieres? Quiero que lo veas a él. Dije. Su mandíbula se endureció. No me digas cómo ser mamá. Raúl se movió en la silla. Renata alzó la mano. No, eso es justo de lo que hablo. Siempre te metes. Siempre lo haces sobre cómo tú lo habrías hecho. Emiliano miraba sus manos. No te estaba corrigiendo. Dije. Le hablaba Chet a mi nieto. Se rió, corto y sin gracia. ¿Ves? Eso es lo que digo. No puedes evitarlo. Bajé la voz. Es un niño. Y yo soy su madre. Dijo. No necesito comentarios. Raúl empujó un poco la silla hacia atrás. Tal vez deberíamos tomar un respiro. No, dijo Renata. Estamos bien. Emiliano se acercó más a mí. Abue, no pasa nada. Sentí el peso de esa frase caer en mis huesos. No me estaba consolando a mí. Estaba manejando el cuarto. Tomé su mano por debajo de la mesa. Apretó una vez y luego soltó, como para no llamar la atención. Renata miró el reloj en la pared. Vamos atrasados. ¿Atrasados de qué? No dijo.
Volvió a tomar el celular. La tarjeta se quedó donde la había dejado. Lo observé con cuidado a Emiliano. Su cara estaba tranquila. Demasiado tranquila. Ya había decidido que este momento no valía la pena salvarlo. Ahí fue cuando cambió para mí. No despacio, no suave. Ya no se trataba de pleitos viejos ni malentendidos. No se trataba de cómo Renata me hablaba ni de lo que pensaba de mi presencia. Se trataba de lo que le estaba enseñando a su hijo sin querer. Me recargué en la silla y no dije nada más. No me defendí, no expliqué. Vi a mi nieto aprender, en tiempo real, cómo se puede ofrecer cariño con todo el corazón y recibirlo sin cuidado. Y supe entonces que lo que viniera después no sería sobre que yo me fuera. Sería sobre asegurarme de que él nunca más tuviera que hacerse tan chiquito. Renata no alzó la voz cuando empezó a listar mis defectos. No hacía falta. Habló como hablan las personas cuando ya dieron el veredicto, y solo lo explican para que quede constancia. Siempre has necesitado meterte, dijo. Aunque nadie te lo pidiera. Raúl se quedó callado. Pero asintió una vez, despacio, como aceptando un punto que ya había oído antes. Doblé mi servilleta y la dejé en la mesa. Tú me pediste que me metiera. Muchas veces. Lo descartó con la mano. Tú lo ofreciste. Eso es diferente. La miré. Tú me llamaste. Sí, dijo. Porque hacías que pareciera que todo se iba a venir abajo si no lo hacía. Raúl carraspeó. Renata solo quiere decir que había presión. Presión. Repetí. Te metes tan rápido, siguió Renata. Antes de que alguien tenga chance de resolverlo, hace que parezca que no podemos con nuestra vida. Mantuve la voz pareja. Cuando les cortaron la luz, me llamaste llorando. Sus ojos se endurecieron. No te pedí que la apagaras. Me pediste que la arreglara. Se inclinó hacia adelante. Pedí ayuda. No control. Raúl por fin habló. Adriana, se trata de patrones. Renata siente que no confías en ella. Me volví hacia él. ¿Tú también lo sientes? Dudó. Eso fue respuesta suficiente. Renata cruzó los brazos. Siempre sacas las cosas después. Como si te debiéramos. Nunca te pedí nada. Dije. Pero actúas como si tuviéramos que estar agradecidos. Respondió. Como si tú fueras la razón por la que seguimos de pie. Emiliano estaba muy quieto. No comía, no se movía, escuchaba. Ayudé porque lo necesitaban. Dije. No para que se sintieran chiquitos. Pues me sentía chiquita, dijo Renata. En mi propia casa. Raúl agregó bajito. Esto viene acumulándose desde hace rato. Asentí. Entonces eso es. Renata soltó el aire, casi aliviada. Sí. Esto es nosotros poniendo límites. Lo dijo con cuidado. Como si lo hubiera practicado sin titubear. Esta noche, agregó. Acordamos que esta noche era el momento. Nosotros. Raúl no la contradijo. Miré a Emiliano. Sus ojos estaban fijos en su mamá, buscando algo familiar, algo seguro. Los límites normalmente se hablan. Dije, no se anuncian. Se encogió de hombros. No queríamos otra plática larga. Entonces esperaron hasta Navidad. Dije, era conveniente. Respondió, todos estábamos aquí. Me reí bajito. Se me escapó. Raúl frunció el ceño. Esto no es chistoso. No, dije. No lo es. Renata se recargó en la silla. ¿Ves cómo eres? Siempre reaccionas así cuando no sale como tú quieres. Reacciono a que me acusen de cosas que nunca te molestaron cuando me necesitabas. Dije. Sacudió la cabeza. Lo estás haciendo otra vez. Convertir la ayuda en palanca. Nunca llevé cuenta. Dije. Pero te acuerdas de todo, respondió. Es lo mismo. Raúl nos miró. Renata solo quiere espacio. Asentí despacio. El espacio es fácil. Solo te apartas. Pues hazlo, dijo.
Su tono se agudizó. No enojado. Final. Emiliano se movió. Mamá. Nos vamos, Renata no le contestó. Me miró a mí. Eso es lo que digo. Lo pones nervioso. Sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No dolor. Certeza. Ya lo habían decidido antes de que llegáramos. Dije. No lo negó. Raúl se frotó las manos. Pensamos que así sería más limpio. Más limpio. Me recargué y junté las manos en el regazo. Había pasado años siendo culpada por meterme de más. Ahora me culpaban por no apartarme lo suficientemente rápido. Renata miró otra vez su celular. No queremos alargar esto. Miré a mi hija, a la mujer en que se había convertido, a cómo había reescrito años de apoyo callado en algo feo para no sentirse deudora. Se había convencido de que yo era el problema y estaba lista para terminar conmigo. No la interrumpí más. No me defendí. No corregí nada. Porque ya veía dónde iba esto. Y ya me estaba preparando para levantarme. Renata no se levantó para decirlo. No alzó la voz ni señaló la puerta. Se quedó sentada, con los codos en la mesa, las manos juntas como quien cierra una junta que ya se alargó demasiado. Creo que lo mejor es que te vayas a tu casa ahora, dijo. Raúl respiró hondo pero no habló. Emiliano miró a su mamá, confundido. Acabamos de llegar. Renata no lo miró. Sus ojos se quedaron en mí. Esto no está funcionando. Esperé. Ya había aprendido que el silencio hace que la gente revele más que el enojo. Siguió, con tono medido. No te invitamos para revolver cosas viejas. Te invitamos para que Emiliano tuviera una Navidad normal. Pero esto señaló levemente entre nosotras. Es justo por lo que ha sido difícil. ¿Qué parte? Pregunté. La tensión, dijo. La forma en que te sientas como si te estuviéramos juzgando. La forma en que todo se siente más pesado cuando estás. Raúl se movió en la silla. Renata sacudió la cabeza. No, ya lo hablamos. La silla de Emiliano raspó suave cuando se volvió hacia mí. Sus ojos buscaban mi cara, grandes e inseguros. Abue, dijo. ¿Hice algo mal? Tomé su mano. No. Renata soltó el aire por la nariz. ¿Ves? Eso es lo que digo. Él capta todo. Tiene 10 años, dije. Nota cuando la gente está incómoda. Lo nota porque tú haces que las cosas estén incómodas, respondió. Raúl por fin habló. Voz baja. Tal vez deberíamos parar un rato. No, dijo Renata otra vez. Dijimos que no íbamos a alargar esto. Me miró y soltó la frase como si la leyera de un guión. Vete a tu casa. Ni siquiera queríamos que vinieras. Las palabras cayeron limpias. Sin dudar. Sin arrepentimiento. Emiliano se quedó helado. Sus dedos apretaron los míos. No lloró. No habló. Solo miró a su mamá como si se hubiera convertido en otra persona. Me levanté despacio. Las rodillas me respondieron firmes. El pecho no. Está bien, dije. Renata parpadeó. Descolocada por lo fácil que acepté, ayudé a Emiliano a bajar de la silla. Se movió rígido, como si temiera tirar algo. Tomé su mochila y se la di. Raúl se levantó. Adriana, tal vez esto es demasiado. Renata lo cortó con una mirada. No, esto es necesario. Me volví hacia ella. Tienes razón. Sus ojos se entrecerraron. ¿En qué? En esto, dije, señalando suave la mesa, los platos, el celular que no dejaba de checar. Esto ya está decidido. Cruzó los brazos. Me alegra que al fin lo veas. Emiliano susurró. Abue, ¿nos vamos de verdad? Sí, dije. Nos vamos. Asintió. No protestó. No pidió quedarse. Tomó su abrigo y me lo extendió, confiando en que lo ayudaría a ponérselo. Renata se levantó entonces. No tienes que hacer drama. La miré. No lo estoy haciendo, resopló. Siempre haces esto. Te vas como si fueras la ofendida. Me voy porque me lo pediste. Dije...
Dudo. Solo un instante. Te pedí que respetaras límites. Y lo estoy haciendo. Dije. Raúl se acercó. Voz baja. Adriana, tal vez podamos hablar después. Después no es para mí. Dije. Emiliano volvió a tomar mi mano. Estaba cálida, firme, real. Me volví hacia Renata una última vez. No para discutir. No para explicar. Feliz Navidad. Dije. La casa vuelve a ser tuya. Se rió, corta y despectiva. ¿Y eso qué significa? No contesté. Abrí la puerta y salí al frío. Emiliano me siguió sin voltear. ¡Detrás! El cuarto estalló en voces que se sobreponían. Raúl preguntando qué quería decir. Renata diciendo que yo estaba siendo ridícula, pero la puerta se cerró y se lo tragó todo. Afuera. Emiliano soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo horas. Lo llevé al coche y le abroché el cinturón. Mis manos no temblaron. Al cerrar la puerta, sentí vibrar el celular en el bolsillo del abrigo por primera vez. Encendí el motor. Nos fuimos, y la frase que Renata había elegido con tanto cuidado se quedó atrás. Sentada en su mesa, con todo lo que creía que le pertenecía. Lo más difícil no fueron las palabras que usó Renata. Fue todo lo que no le contesté. Se quedó parada en el marco de la puerta mientras nos íbamos. Brazos cruzados, barbilla un poco alzada, como quien por fin soltó lo que traía guardado. Tenía una sonrisa leve en la boca. No era alivio, era satisfacción. Pude haber listado cada cuenta que cubrí, cada llamada que hice, cada desastre que limpié en silencio para que ella no tuviera que avergonzarse. Pude haberle recordado las noches que lloró en mi sillón, las mañanas que no podía levantarse, los años que dijo que no sabía qué haría sin mí. No dije nada de eso. Emiliano tiró de su manga mientras lo ayudaba con el abrigo. Se me olvidó mi tarjeta. No pasa nada, dije. Te hago otra. Volteó hacia la casa. Ni siquiera la abrió del todo. Lo sé, dije. Renata se recargó en el marco. No tienes que ponerlo en mi contra. La miré a los ojos. No lo estoy haciendo, resopló. Siempre juegas al silencio así, como si fueras por la vía alta. Nomás me estoy yendo, dije. Raúl rondaba detrás. Adriana, tal vez deberíamos calmarnos. Renata no volteó. Ella está bien. Le subí el cierre al abrigo a Emiliano. Mis dedos rozaron su barbilla. Gorro, dije. Se lo bajó sobre las orejas. ¿Estás enojada? No, dije. Ya terminé de hablar. Renata rió bajito. Eso es nuevo. Me levanté. La miré entonces. De verdad la miré. A la seguridad que llevaba tan fácil ahora que creía que la conversación había terminado. Creía que había trazado una línea limpia y se había pasado al otro lado. No me debes nada, dijo. Esto es más sano. Para ti, dije. Se encogió de hombros. Para todos. Raúl cambió el peso de pie. Podemos hablar después de las fiestas. Sacudí la cabeza. No lo haré. La sonrisa de Renata se tensó. ¿Ves? Eso es lo que digo. Siempre lo haces definitivo. No, dije. Nomás estoy escuchando. Emiliano se acercó más. Abue, ¿nos podemos ir ya? Sí, dije. Renata suspiró fuerte. Bueno, váyanse. Se dio la vuelta antes de que llegáramos a la puerta. Eso era lo último que necesitaba para sentirse ganadora. Afuera, Emiliano se detuvo en el porche. Me miró hacia arriba. Yo arruiné la Navidad. Me agaché a su altura. No, la Navidad no es algo que se pueda romper. Asintió despacio. Ok, caminamos al coche. El aire estaba frío, limpio. Emiliano se subió sin quejarse. Se abrochó solo, con cuidado y precisión. Al cerrar su puerta, mi celular vibró otra vez. Miré la pantalla. Renata, luego Raúl, luego Renata de nuevo. No contesté. Me subí al asiento del conductor
y dejé el celular boca abajo en la consola. No necesitaba oír lo que iban a decir. Ya había oído suficiente dentro de esa casa. Emiliano recargó la cabeza en la ventana. «Todavía podemos ver películas, sí», dije, con palomitas. Sonrió leve. «Con mantequilla extra». «Toda la que quieras». Se relajó entonces. Bajó los hombros. Confiaba en que yo manejaría el resto. Al salir del driveway, alcancé a ver a Renata por la ventana principal. Estaba ahí con el celular en la mano, mirando la pantalla, esperando que algo pasara. Creía que el silencio era rendición. Creía que la falta de mi voz era la falta de mi peso. Y por primera vez, la dejé creerlo. Me fui sin voltear, cargando todas las palabras que decidí no decir. El celular vibró otra vez, más largo. Mantuve las manos en el volante. Ya había dicho todo lo que importaba. Las palabras ya habían salido de mi boca cuando sentí su peso acomodarse. «Feliz Navidad», dije. «La casa vuelve a ser tuya». No alcé la voz, no hice pausa dramática. Lo dije como se dice algo que ya está terminado. Renata parpadeó una vez. Luego se rió. No fue fuerte, fue despectiva. Un sonido para achicar el momento. «Estás siendo dramática», dijo. «Ni siquiera tiene sentido». Raúl no se rió. Se enderezó un poco, los ojos pasando de Renata y a mí. Y de regreso. «¿Qué dijiste?» «Dije Feliz Navidad». Repetí. Renata movió la mano. «Está tratando de hacernos sentir culpables. Ignórala». El celular de Raúl vibró en su mano. Bajó la mirada. El pulgar se quedó suspendido y luego tocó. Su cara cambió. «No mucho, lo suficiente». «Raúl», dijo Renata, molesta. «¿Puedes dejar eso ahorita?» No le contestó. Me miró a mí. «¿Cambiaste algo?» No dije nada. Emiliano apretó mi mano. «Abue, ¿estamos bien?» «Sí», dije. «Estamos bien». Renata rió otra vez, más aguda. «Eso es lo que digo. Te vas y todavía quieres controlar la historia». Raúl miró su celular de nuevo. Scrolleó. La mandíbula se le tensó. Renata se volvió hacia él. ¿Qué le mostró la pantalla? El banco. El color se le fue de la cara. ¿Qué con el banco? Tragó saliva. La notificación del pago automático. Desapareció. «Imposible», dijo rápido. «No cambiamos nada». Raúl me miró otra vez. «Tú lo hiciste». Asentí una vez. Renata lo miró a él, luego a mí. «No lo harías». «Ya lo hice», dije. Sacudió la cabeza. «Estás blofeando». El celular de Raúl vibró otra vez. Abrió otro mensaje. Esta vez no trató de esconderlo. Dice que la responsabilidad de la cuenta se reasignó. La risa de Renata se le murió a medias. «Eso no es gracioso». «No estoy bromeando», dijo Raúl. Se volvió hacia mí. «No puedes hacer eso así nomás». «Ya lo hice», dije. Su voz subió. «¿En Navidad?» Incliné un poco la cabeza. «Tú dijiste que no me querías aquí. Eso no significa. Significa que ya no me necesitan», dije. Así que me hice a un lado. Raúl se pasó la mano por el pelo. «Adriana, tenemos que hablar. No hay nada que hablar», dije. Emiliano se movió a mi lado. «Abue, nos vamos ya». «Sí», dije. Renata dio un paso adelante. «No te vas a largar así después de soltar una bomba». La miré. «Tú me pediste que me fuera». «Eso era sobre límites», dijo. «No esto. Esto era parte del mismo paquete», dije. El celular de Raúl vibró otra vez. Lo silenció sin leerlo. «Necesitamos tiempo». «Lo tienen», dije. «Todo». La voz de Renata tembló. «Lo estás haciendo para castigarme». Sacudí la cabeza. «Lo hago porque me dijiste que me fuera». Me miró fijamente, respirando fuerte. «¿Lo planeaste?» «No», dije. «Me preparé». Raúl nos miró a las dos. «Adriana, por favor». Abrí la puerta. El aire frío entró, limpio y cortante. Emiliano dio un paso sin dudar.
Detrás. Renata dijo mi nombre, no enojada, no amable, como quien trata de atrapar algo antes de que caiga muy lejos. No volteé. Mientras nos alejábamos, escuché la voz de Raúl subir por primera vez esa noche. No hacia mí. ¿Por qué no me dijiste de esto? Renata dijo algo que no alcancé a oír. La puerta se cerró detrás de nosotros. En el coche. Emiliano se abrochó y me miró. ¿Mamá está enojada? Sí, dije. Va a estar bien, sí, dije otra vez. Mi celular vibró apenas encendí el motor. Lo dejé en el portavasos, boca abajo. Salimos despacio del bordo, como si no hubiera pasado nada raro. Dentro de esa casa, algo se había movido. Y por primera vez en años, no fui yo. La primera llamada llegó antes de que dobláramos la esquina. Mi celular se encendió en el portavasos. El nombre de Renata. No lo toqué. Emiliano tarareaba bajito una melodía que siempre usa cuando quiere calmarse. Siguió una segunda llamada. Luego una tercera. Apareció el nombre de Raúl. Luego un número desconocido. Mantuve la vista en el camino. «Abue», dijo Emiliano. «Con cuidado. ¿Pasó algo malo?» «No», dije. «Algo está cambiando». El celular vibró otra vez. Más largo. Notificación de buzón. Luego otra. Lo silencié y bajé el volumen. Nos detuvimos en un alto. El celular sonó distinto. Una notificación que reconocí. Bajé la vista. Actualización de cuenta pago automático desactivado. Responsabilidad reasignada. Lo dejé otra vez, atrás. El tráfico siguió. Dentro del coche. Emiliano recargó la cabeza en la ventana. «Todavía podemos hacer palomitas». «Sí», dije. «Ya tengo los granos». Sonrió satisfecho. El celular sonó otra vez. «Raúl esta vez», contesté. «Adriana», dijo, agitado. «Acabamos de recibir una alerta». «Lo sé», dije. «¿Qué hiciste?» «Hice lo que Renata pidió». «Esto no es gracioso», dijo. «El banco. No estoy bromeando», dije. Hubo una pausa. Escuché la voz de Renata al fondo, fuerte y urgente. «¿Qué te dijo Raúl?» Tapó el teléfono. «Dice que ya está hecho». Renata tomó la línea. «Lo desactivaste», dijo, ya no enojada, concentrada. «Sí», dije. «No puedes hacer eso sin avisar». «Te avisé», dije. «Me dijiste que me fuera a mi casa». «Eso era sobre límites», dijo otra vez, más rápido. «No esto. Esto siempre fue parte de lo mismo», dije. Silencio. Luego escuché que su respiración cambió. «El pago vence pronto», dijo. «Necesitamos tiempo». «Lo tienen», dije. «Tienen la casa». «No es lo que quise decir». «Lo sé», dije. Raúl tomó el teléfono de nuevo. «Adriana, por favor. Esto afecta a todo». «Sí», dije. Emiliano me miró. Levanté un dedo suave, diciéndole que ya casi terminaba. Raúl bajó la voz. «El banco dice que el titular cambió. Están mandando avisos. Deben hacerlo», dije. La voz de Renata cortó otra vez. «¿Lo planeaste?» «No», dije. «Me preparé». «Siempre haces esto», dijo, con el pánico asomándose. «Haces que todo parezca tranquilo y luego todo explota». «Eso no soy yo», dije. «Es la realidad alcanzándolos». Se oyó un ruido fuerte del otro lado. Una silla que raspó. La voz de Renata subió y luego bajó. «No podemos con esto ahorita», dijo. «Es Navidad». «Lo sé», dije. Raúl habló otra vez. «¿Qué quieres?» Miré a Emiliano. Estaba dibujando figuras en el vidrio empañado con el dedo. «No quiero nada», dije. «Ya no estoy involucrada». «No es justo», dijo Renata. Estacioné en mi entrada y apagué el motor. Justo nunca fue el problema. La línea se quedó callada un momento. Luego Renata dijo, más suave: «Lo estás haciendo para castigarme». «No», dije. «Te estoy dejando que te pares sola». Su seguridad de antes había desaparecido, reemplazada por algo frágil. «Esto nos vas a hacer daño». Dijo, «Lo sé», dije. A mí también me dolió.
Raúl suspiró. Te volvemos a llamar. No voy a contestar. Dije. Colgué. Emiliano me miró. ¿Están enojados? Sí, dije. Asintió, aceptándolo como aceptan los niños cuando confían en el adulto que está aquí a su lado. Ok. Me desabroché y abrí la puerta. La noche estaba tranquila, hasta apacible. Dentro de la casa, puse las palomitas en la estufa y preparé la película como siempre. Emiliano se cambió a su pijama sin que le dijera. Mi celular vibró otra vez en la mesa. No lo miré. Lo que Renata había creído antes de esta noche, que yo iba a alisar las cosas. Que iba a meterme cuando la presión subiera, ya se había ido. 10 minutos habían bastado para que la seguridad se convirtiera en urgencia. Y la urgencia, en miedo. Serví las palomitas en un tazón y se lo di a Emiliano. Hora de película, dije. Sonrió y se acomodó en el sillón. Me senté a su lado, con el celular callado entre nosotros, y dejé que las consecuencias hicieran lo que las palabras nunca pudieron. La verdad sobre la casa no fue dramática. No vino con gritos ni portazos. Vino como vienen la mayoría de las crisis de verdad tarde, inoportuna y ya peligrosa cuando alguien por fin lo admitió. 2 años antes, Renata me había llamado después de la medianoche. «No más necesito que escuches», dijo. Su voz estaba delgada, tensa. Me senté en la cama. «¿Qué pasó?» «Hubo un enredo», dijo rápido, «con la casa. No es nada grave». Esperé. La voz de Raúl se oyó leve al fondo. «Díselo». Renata soltó el aire. «Estamos atrasados. No por mucho». «¿Cuánto es no por mucho?», pregunté. Silencio. Renata. Tragó saliva, lo suficiente para que mandaran un aviso. Esa palabra cayó pesada. ¿Qué clase de aviso? Del tipo que dice embargo, dijo, corriendo la última palabra como si doliera menos si no se detenía en ella. No la regañé. No pregunté cómo pasó. Pregunté una sola cosa. «¿Cuándo es la fecha límite? 3 semanas», dijo. «Tal vez menos». Recuerdo estar ahí en la oscuridad. La casa callada alrededor, haciendo cuentas en la cabeza. Intereses acumulados, multas, pagos atrasados que se apilaban más rápido que las excusas. ¿Qué han hecho hasta ahora?, pregunté. «Íbamos a resolverlo», dijo. «Solo necesitábamos tiempo. El tiempo era lo único que no tenían». A la mañana siguiente llamé al banco. No le dije a Renata, no quería asustarla. Solo hice preguntas. Tomé notas. Escuché. El crédito estaba inestable. La tasa había subido. El saldo era más alto de lo que Renata jamás había admitido. Raúl había tratado de malabarear. Había fallado en silencio. El oficial del banco me habló con cuidado. «Alguien tiene que asumir la responsabilidad», dijo. «Pronto». Sabía lo que eso significaba. Esa tarde, Renata vino. Se veía cansada, a la defensiva. «No quiero que nos saques del apuro», dijo antes de que me sentara. «No lo estoy haciendo», dije. «Estoy estabilizando», frunció el ceño. «¿Qué significa eso?» «Significa refinanciar», dije. «A mi nombre». Sus ojos se abrieron. «No, es demasiado. Es temporal», dije. «Hasta que se pongan al día». Raúl se inclinó. «¿Eso funcionaría?» «Sí», dije. «Pero solo si firman». Renata dudó. «¿Cuáles son las condiciones?» «Ustedes se quedan con la casa», dije. «Pagan cuando puedan. Yo me encargo del resto». Miró a Raúl. Él asintió. Los papeles llegaron una semana después. Gruesos. Complicados. Renata los hojeó, pasando páginas con impaciencia. «¿Tengo que leer todo esto?», preguntó. «Sí», dije. Se rió. «Siempre te preocupas de más». Igual firmó. Nunca la corregí cuando después les contó a los demás que ellos solos lo habían resuelto. No le recordé cuando se atrasaba y yo cubría en silencio. No lo mencioné cuando configuré los pagos automáticos para proteger su crédito.
No lo traje a colación cuando olvidó por completo que alguna vez hubo crisis. Para mí no era palanca, era seguro. Para Emiliano, para estabilidad, para la familia que decía querer. Hasta Navidad. Hasta que me dijo que me fueras a mi casa. Ahí terminó el acuerdo. No con enojo, con claridad. Sentada ahora en mi mesa de cocina, mi celular se encendió con otro correo del banco. Confirmación. Responsabilidad reasignada. Notificaciones actualizadas. Lo reenvié a mi carpeta personal y cerré la laptop. La casa nunca fue regalo. Fue un puente. Uno que ella cruzó sin mirar abajo. Me levanté y lavé las manos en el fregadero. La risa de Emiliano llegó desde la sala. Estaba a salvo. Estaba cálido. No se preocupaba por papeles, ni fechas, ni consecuencias. Eso valía más que todo. Yo había salvado la casa cuando necesitó salvarse. Y ahora me había hecho a un lado y la dejé parada justo donde Renata dijo que quería que estuviera. Sola. La mañana después de Navidad, mi celular ya estaba cansado de vibrar. Renata había llamado 4 veces antes de las 8. Raúl 2. Había mensajes apilados. Cada uno más fuerte que el anterior. No puedes desaparecer así. Esto también afecta a Emiliano. Tenemos que hablar como adultos. No contesté. Emiliano comía su cereal en la barra, las piernas colgando, tarareando bajito. Serví café y me senté enfrente, dejando que el ruido se quedara fuera del cuarto. Al mediodía, las llamadas pararon. Empezaron los correos. El primero fue de Raúl, corto y formal, como si tuviera miedo de decir algo malo. Adriana, necesitamos claridad. El banco ha mandado varios avisos. Renata está alterada. Por favor, confirma si esto es temporal. Lo leí una vez y cerré la laptop. 1 hora después llegó otro. Esta vez, de Renata. Lo estás haciendo a propósito. Siempre castigas retirándote. Tú me enseñaste que el silencio es cómo se gana. No respondí. Esa tarde, el celular sonó otra vez. Un número diferente. Contesté por costumbre. ¿Adriana? Dijo una mujer con cautela. Soy tu tía Carla. Cerré los ojos un momento. Hola. Carla. No quería meterme. Dijo rápido. Pero Renata me llamó. Está muy alterada. Me imagino, dije. Dijo que las cortaste sin aviso. Me dijo que me fuera de su casa. Dije. Carla dudó. Dijo que era sobre límites. Eso mismo dijo ella. Contesté. Pausa. ¿Todo bien con el dinero? Sí, dije. Para mí. ¿Y para ellos? Ya no es mi responsabilidad. Carla suspiró. Ya conoces a Renata. Se abruma. Lo sé, dije. Por eso ayudé tanto tiempo. Dice que estás tratando de darle una lección. No estoy enseñando. Dije. Estoy escuchando. Carla no supo qué decir. ¿Es tu hija? Sí, dije. Y yo soy su madre. La línea se quedó callada. Solo quería que supieras que he estado llamando a todos. Lo sé, dije, después de colgar. Bloqueé el número. Al día siguiente, Renata intentó otra vez. Esta vez con un correo más largo. El enojo había desaparecido. Lo había reemplazado la urgencia. Necesitamos tiempo. El banco no va a esperar. Esto no es justo. Lo borré. Para el 3er día, el tono cambió por completo. Por favor, tenemos miedo. Emiliano no se merece esto. Ese casi lo contesto. Emiliano estaba coloreando en la mesa cuando llegó. Me miró y sonrió, alzando su dibujo. 3 figuras, 2 grandes. Una chica. Todos tomados de la mano. ¿Somos nosotros? Pregunté. Asintió. En nuestra casa. Puse el celular boca abajo y le devolví la sonrisa. ¿Esa tarde? Rosa, mi vecina de 15 años. Pasó. No tocó. Nunca toca. Me llamaron. Dijo.
acomodándose en una silla. Les dije que no soy mensajera. Sonreí leve. Gracias. Está perdiendo el control, agregó Rosa, publicando, llamando, reescribiendo la historia. Lo sé. Cree que si mete a suficiente gente, vas a ceder. Removí mi té. No voy a ceder. Rosa me observó un momento. Estás distinta, más callada, dije. Eso les pega más, dijo. Los correos se espaciaron después. Se hicieron más cortos, más cuidadosos. Podemos hablar de opciones. No queremos que esto se ponga feo. Los dejé sin respuesta. Para finales de la semana. El silencio había hecho lo que las explicaciones nunca pudieron. Le había quitado la seguridad a Renata. Le había quitado el público que necesitaba para sentirse justificada. Ella había pasado años enfrentando conflictos con ruido, con acusaciones, con volumen. Nunca había aprendido qué hacer cuando nadie llegabas a discutir. Una noche, mientras acomodabas a Emiliano en la cama, me preguntó, ¿tú y mamá están peleando? ¿Le acomodé el pelo? No. ¿Estás enojada con ella? No. Asintió. Satisfecho. Ok. Apagué la luz y cerré la puerta suave. En el silencio que siguió, mi celular se quedó quieto por primera vez desde Navidad. El silencio. Me di cuenta. No era la ausencia de respuesta. Era la respuesta. Me enteré de lo que Renata andaba diciendo de mí y cómo suelen salir estas cosas de lado, por gente que creía que ayudaba. Rosa fue la primera en mencionarlo. No lo dijo directo. Nunca lo hace. Está trabajando los teléfonos, dijo Rosa, removiendo su té. Con cuidado. Asentí. ¿Qué tan con cuidado lo suficiente para que suene preocupada? No enojada, respondió Rosa. Eso es nuevo. La siguiente confirmación vino de mi hermana Elena. Me llamó por la tarde. Voz tensa de preocupación. Adriana, dijo. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Dice que últimamente has estado confundida. Cerré los ojos. Eso dijo. Está preocupada por tu juicio. Siguió Elena. Dice que tomaste decisiones impulsivas y luego cerraste la puerta y a todos. Dejé que las palabras se acomodaran antes de contestar. Mencionó Navidad pausa. Dijo que hubo un malentendido. Mencionó que me pidió que me fuera de su casa. Otra pausa. Más larga. No, ahí entendí la historia que Renata estaba contando. No que ella había sido cruel. No que había ignorado a su propio hijo. Sino que yo me había vuelto inestable. Emocional. Impredecible. Una madre a la que ya no se podía confiar. Esa noche, mi celular vibró con una notificación del chat familiar. No lo había abierto en días. Renata había escrito un mensaje largo. No lo leí todo. No hacía falta. Vi mi nombre junto a palabras como abrumada, aislada, comportamiento preocupante. Vi emojis de tristeza. Vi preguntas que no eran preguntas. Tal vez necesita espacio. Hay que ser suaves con ella. Siempre ha sido sensible. Scrolleé lo suficiente para entender la forma de la narrativa. Luego borré el chat. Todo. Años de mensajes desaparecidos en un segundo. Rosa me vio hacerlo. Segura sí, dije. Va a notarlo. Lo sé. Y si piensan... No necesito que piensen nada, dije. Necesito paz. Rosa sonrió entonces. No grande. Lo suficiente. Bien, a la mañana siguiente. Renata intentó otra vez. No directo. A través de Elena esta vez. Elena llamó. Está preocupada de que estés alejando a todos. Me estoy apartando. Dije, es diferente. Dice que te niegas a recibir ayuda. Me niego a recibir comentarios. Dije. Elena suspiró. Tiene miedo. Está permitido. Dije. También lo está la responsabilidad. Para la tarde, los mensajes pararon. No porque Renata hubiera terminado, sino porque había perdido algo en lo que se apoyaba. Un público. Sin el chat familiar.
No había escenario para representar preocupación. No había lugar para sembrar duda y dejarla crecer. Rosa se sentó conmigo en la mesa mientras Emiliano hacía tarea. Quería una reacción. Dijo: lágrimas, negaciones, explicaciones largas. Lo sé, dije, y tú no le diste nada. Sonreí leve. Le di consistencia. Esa noche, Renata mandó un último mensaje. Una sola frase, directo a mí. Todos piensan que no estás bien. Lo miré un largo rato. Luego escribí 3 palabras. Estoy bien. Bloqueé el número. Emiliano entró al cuarto con su cuaderno. «Me lo revisas, claro», dije. Nos sentamos juntos, cabezas inclinadas sobre su letra. Su concentración era total, confiada. Fuera de este cuarto, Renata seguía contando su versión, pintándose de paciente, a mí de frágil. Pero dentro, nada de eso importaba. No necesitaba corregir la historia que les contaba así a los demás. No necesitaba defender mi silencio ni explicar mis decisiones, porque la verdad ya no era algo que tuviera que convencer a nadie. Era algo que estaba viviendo. Lo que más se me quedó en los días siguientes no fueron las llamadas ni los mensajes que ya no llegaron. Fue lo que Emiliano no dijo. Nunca preguntó cuándo íbamos a volver. Ni una vez. La primera mañana después de Navidad. Entró a la cocina en calcetines y se sentó mientras yo servía el cereal. Habló de una película que quería terminar y de un libro que había empezado en la escuela. Preguntó si podíamos hacer hotcakes de cena. No preguntó por su mamá. Al tercer día, yo misma la saqué a colación. No quería que cargara preguntas solo. ¿Quieres llamarle a mamá?, pregunté suave. Miró su libro de colorear. ¿Está ocupada? Puede ser, dije. Lo pensó y se encogió de hombros. Ok, eso fue todo. Ni dolor en la voz, ni enojo, solo aceptación. Más tarde esa tarde, preguntó si podía mudar sus cosas al cuarto de huéspedes, para no sentirme de visita. Dijo: nunca has sido visita aquí. Le dije: lo sé, dijo, pero me gusta tener mi espacio. Lo ayudé a llevar su mochila por el pasillo. Puso su ropa en los cajones con cuidado, alineando todo con intención callada. Cuando terminó, se paró en la puerta y sonrió. Se siente tranquilo aquí, dijo. Esa palabra se me acomodó adentro. Tranquilo. Los niños no analizan los ambientes como los adultos. Los sienten. Notan dónde pueden respirar sin que los estén observando. Unas noches después, mientras nos lavábamos los dientes juntos, dijo: me gusta más aquí. ¿Más que qué?, pregunté. Se enjuagó y se limpió la barbilla. Más que andar con cuidado todo el tiempo. Bajé el cepillo. Cuidado cómo se encogió de hombros otra vez, como si hablara mucho. O si me emociono. Pensé en la mesa de la cena, en la tarjeta, en cómo había aprendido a quedarse quieto y chiquito. Aquí no tienes que andar con cuidado, dije. Lo sé, contestó, ya subiéndose a la cama. Ahí entendí algo que había estado evitando. Emiliano no extrañaba la casa que dejamos. No extrañaba la mesa, ni las reglas, ni las expectativas no dichas. No extrañaba nada porque lo que había perdido no era seguridad. Era tensión. Y los niños no extrañan la ausencia de tensión. Rosa también lo notó. Lo vio reír una tarde mientras jugábamos cartas y me dijo: bajito, está más ligero. Sí, dije. ¿No ha preguntado por ella? No, Rosa sintió despacio. Eso te lo dice todo. Esa noche, mientras lo acomodaba, dijo: abue. ¿Sí? ¿No tienes que preocuparte? Yo estoy bien. Lo sé, dije. Se volteó de lado y cerró los ojos. El sueño llegó rápido. Me quedé un momento viéndolo, observando cómo subía y bajaba su pecho, escuchando el ritmo firme de su respiración. Había pasado años tratando de mantener la paz entre adultos que nunca aprendieron a crearla.
Había confundido aguantar con proteger. Ahora sabía más. La seguridad no estaba en quedarse. Estaba en saber cuándo irse, era la opción más amable. Emiliano no había pedido volver, porque ya sentía dónde pertenecía. La llamada llegó 3 semanas después de Navidad. Tarde en la tarde, cuando la casa estaba callada y Emiliano estaba en casa de un amigo en la misma calle, casi no contesté. El número era conocido, pero el horario no. Renata nunca llamaba cuando se sentía en control. Contesté en el cuarto timbrazo. «Mamá», dijo. Su voz era cuidadosa. «Neutral, no enojada. ¿Tienes un minuto?» «Sí», dije. Soltó el aire, como si lo hubiera estado conteniendo desde que marcó. «Necesitamos hablar de algo». Me imaginé. Dije, «Pausa». Luego. «Las cosas han estado complicadas». Esperé. «El banco no está siendo flexible», siguió. «No quieren extender nada sin un plan de pagos». No dije nada. La voz de Raúl se oyó leve al fondo. «No más pídeselo». Renata bajó la voz. «No estamos pidiendo nada permanente, solo ayuda temporal, hasta que lo resolvamos». «¿Temporal?» La palabra cayó justo donde siempre caía. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «1 mes», dijo rápido. «Tal vez 2. Y después…», pregunté. «Lo resolveremos», dijo. «Siempre lo hacemos». Me recargué en la silla. «Siempre lo hacen porque alguien se mete». Se molestó. «Eso no es justo. No estoy acusando», dije. «Estoy escuchando». Su tono cambió. «Esto también afecta acá a Emiliano». «No», dije. «Los afectaríos a ustedes». El silencio se estiró entre nosotros. «No estaría llamando si tuviéramos otras opciones», dijo. «Lo sé», dije. Se suavizó un poco. «Mamá, estoy abrumada». «Lo sé», dije otra vez. «No entiendes cuánta presión es esto». Agregó. «Sí entiendo», dije. «La he cargado años». Raúl habló más fuerte. «Solo necesitamos un puente». Cerré los ojos. Un puente. Yo había sido un puente casi toda la vida adulta de Renata. Una estructura que cruzaba sin mirar abajo, asumiendo que siempre estaría ahí. «Ya los ayudé», dije. Renata respiró hondo. «Eso no es cierto». «Sí lo es», dije. «Te crié». Se quedó callada. «Pagué cuentas que no abriste». Seguí. «Hice llamadas que no quisiste hacer. Asumí responsabilidad cuando no estabas lista». «Eso fue ayuda. Eso era diferente», dijo débil. «Es el mismo patrón», dije. «Solo que ahora las consecuencias son más grandes». Su voz se quebró. «¿Entonces nos vas a dejar caer?» «Te voy a dejar vivir con las decisiones que insististe que eran tuyas», dije. Raúl murmuró algo. Renata le soltó que se callara. «Esto no es castigo», dijo. «Esto es terquedad tuya». «No», dije. «Esto es que ya terminé». Sonó chiquita entonces. «Entonces eso es todo». «Sí», dije. Escuché que tragó saliva. «Ni siquiera lo vas a pensar». «Ya lo pensé». Dije. Otra pausa. Más larga. «¿De verdad lo estás haciendo?», dijo. «Ya lo hice», dije. Colgué antes de que pudiera decir más. No guardé el número cuando volvió a sonar. No escuché el buzón que siguió. Dejé el celular boca abajo en la mesa y fui a empezar la cena. Cuando Emiliano llegó, se quitó los zapatos de una patada y preguntó qué había de comer. «Tu favorito», dije. Sonrió grande. «Qué bueno». Lo vi moverse por la cocina, cómodo y sin guardia. Y sentí que el peso de la llamada se quedaba atrás, ya perdiendo fuerza. Le había dado a Renata todo lo que tenía para dar. Lo que quería ahora no era ayuda. Era permiso para seguir recargándose. Y eso era algo que nunca volvería a ofrecer. No me enteré de la venta por Renata. Me enteré por Raúl. Me llamó una tarde mientras Emiliano estaba en la escuela. Su voz sonaba más delgada de lo que recordaba, sin la seguridad que antes le prestaba Renata. «Ya está hecho», dijo sin saludo.
Esperé. Vendimos la casa. Ahí estaba. Sin drama, sin acusación. Solo el hecho. Con pérdida, agregó, como si no pudiera evitarlo. Me imaginé. Dije, silencio. Luego un suspiro. No tuvimos opción. Sí tuvieron, dije. Solo que no les gustó. No discutió. Nos mudamos a algo más chico. Un departamento cerca de su trabajo. ¿Cuántos cuartos? Pregunté. 1, dijo. Y un pequeño estudio. Lo imaginé sin esfuerzo. ¿El ajuste? La compresión. La realidad acomodándose donde antes vivía el derecho. La está tomando mal, dijo. Me imagino. Sigue diciendo que tú lo forzaste. Sacudí la cabeza. Me hice a un lado. Para ella es lo mismo. Dijo bajito. No respondí. Me pidió que te llamara. Siguió para ver si... Tal vez ahora que todo está resuelto. ¿Estarías abierta hasta hablar? ¿De qué? Pregunté. Dudó. De empezar de cero. Empezar de cero. Como si el pasado se pudiera borrar con una frase. Como si eliminar consecuencias fuera lo mismo que crecer. No, dije. Soltó el aire despacio. Pensó que dirías eso. Entonces ya me conoce mejor que antes. Raúl no la defendió. No insistió. Estaba tallando con cómo la ven ahora. Casi sonreí. La gente ve lo que queda cuando el apoyo desaparece. Suena duro. Dijo, es exacto. Respondí. Pausa. Se siente abandonada. Yo me sentí desechada. Dije, en Navidad, otra pausa, más larga. Quiere disculparse, dijo con cuidado. Pero solo si no viene con condiciones. Cerré los ojos. Condiciones. Siempre condiciones. No necesito una disculpa. Dije, necesitaba respeto. Y ahora necesito distancia. Suspiró. Me imaginé. Terminamos la llamada sin hostilidad. Sin calor tampoco. Se acabó. Una semana después, Renata mandó un mensaje ella misma. Nos mudamos este fin de semana. No quiero que las cosas terminen así. Lo leí una vez. No contesté. Esa noche, Rosa vino con un guisado y noticias que fingió casuales. Anda diciendo que se cambió a algo más chico porque quería una vida más sencilla, dijo Rosa. Claro, dije. Se le olvidó mencionar lo de los pagos atrasados. Claro, repetí. Rosa sonrió. Lo estás tomando bien. Lo estoy tomando con honestidad, dije. Emiliano entró entonces con una pila de libros. ¿Me ayudas con este después? Sí, dije. Asintió y desapareció por el pasillo. Rosa lo vio irse. Hiciste bien con él. Lo sé, dije. Esa fue la única validación que necesitaba. Unos días después, Renata intentó una vez más. Un mensaje más largo, más suave, casi cuidadoso. Sé que te lastimé. No quería que llegara tan lejos. Creo que las dos cometimos errores. Miré la pantalla y escribí una frase. Yo no cometí un error. Tomé una decisión. Bloqueé el número. No hubo satisfacción. Ni prisa. Solo cierre. Renata se quedó con las consecuencias que insistió en ganarse. El espacio más chico. Los márgenes más apretados. La ausencia de alguien que absorbiera la presión cuando las cosas salían mal. Yo me quedé con algo completamente distinto. Tardes que se sentían firmes. Mañanas sin tensión. Un hogar donde un niño no tenía que aprender a andar con cuidado. Ese fue el intercambio. Y lo volvería a hacer, sin dudar. El primer domingo después de que todo se acomodó, Emiliano me ayudó a poner la mesa. No de la forma cuidadosa y tiesa que antes hacía cuando creía que las reglas importaban más que la comodidad, sino suelto y sin guardia. Puso los platos donde le gustaban. Alineó los tenedores chuecos. Tarareaba mientras trabajaba. «Este es nuestro lugar», dijo, señalando la silla más cerca de la cocina. «Para no tener que pasar las cosas tan lejos». «Buena idea», dije.
No esperamos fiesta. No esperamos permiso. Cenamos porque teníamos hambre y porque podíamos. Más tarde esa noche, Rosa pasó con una barra de pan que dijo que le había salido de más. Vio la mesa y sonrió. «¿Se siente distinto?», dijo. «Lo es», contesté. Emiliano se acomodó en su silla y la miró. «Ahora comemos cuando queremos». Rosa se rió. «Eso suena así a libertad». «Lo es», dijo él. Serio. Hablamos de la escuela, de un proyecto de ciencias que lo emocionaba. De nada que necesitara arreglo. Cuando Rosa se fue, Emiliano lavó su plato sin que le dijera. «¿Podemos hacer esto todos los domingos?», dijo. «Podemos hacerlo cuando queramos», le dije. Esa noche, después de que se durmió, mi celular vibró una vez. Un mensaje de número desconocido. «Soy Renata». Cambié de teléfono. Lo miré un momento. Luego dejé el celular. No estaba enojada. No estaba tentada. Estaba terminada. A la mañana siguiente, Emiliano preguntó si podía invitar a un amigo después de la escuela. «Solo a cenar», dijo. «Dice que en su casa siempre hay ruido». «Dile que venga», dije. Esa tarde, la mesa tuvo 4 platos. Hubo risas. Hubo interrupciones. Hubo comida que se enfrió porque nadie le hacía caso. Nadie anduvo con cuidado. Pasaron semanas, luego meses. La vida llenó el espacio donde antes se sentaba el conflicto. Tomé un trabajo de medio tiempo en la biblioteca del barrio. Algo que siempre había querido, pero nunca tuve tiempo. Camino por las mañanas. Duermo mejor. Emiliano dejó de sobresaltarse con voces altas. Porque ya no las hay. Dejó de observar caras buscando señales de decepción. Porque no hay nada que anticipar. Una tarde llegó y dijo: «Mamá se mudó otra vez». Asentí. «¿Cómo te sientes?». Pensó un momento. «Espero que esté bien. Qué amable de tu parte», dije. Se encogió de hombros. «Yo estoy bien». Eso bastó. No gané nada en el sentido que la gente suele imaginar ganar. No humillé a mi hija. No di discursos ni publiqué explicaciones. No necesité testigos. Construí una vida que no me obligaba a desaparecer para mantener la paz. Puse una mesa donde nadie tenía que ganarse su lugar. Cerca del final de la noche, Emiliano se recargó en su silla y dijo: «Abue, ¿sí? ¿Me gusta nuestra casa?». «A mí también», dije, antes de apagar las luces. Abrí el celular una última vez y silencié el número desconocido. Luego hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Me elegí a mí misma sin pedir disculpas. Si esta historia te llegó, dale like, compártela con quien la necesite y deja un comentario abajo. Los leo. Si defenderte te cuesta una familia, ¿de verdad era tuya desde el principio?